Mi yerno me gritó: «Lárgate, viejo inútil». ¿Y sabes qué, amigo que me escuchas? Vendí esa casa de 18 millones y los dejé en la calle. Pero espérate, que la historia no empieza ahí. Me llamo Miguel Hernández Vázquez, tengo 68 años, y durante 4 años viví el infierno en una casa que yo mismo les regalé. Si tú tienes hijos, si tienes familia, escucha bien esta historia porque a lo mejor te sirve para no cometer mis errores. Todo empezó hace 4 años. Yo tenía mi tallercito mecánico aquí en Guadalajara, sobre la Avenida Alcalde, cerca del mercado de San Juan de Dios. Era mi vida entera ese lugar. Desde los 18 años trabajé ahí, primero como empleado de don Pancho Morales, que en paz descanse, y después ya como dueño cuando él me lo vendió. 45 años metiendo las manos en motores, arreglando carros, ganándome la vida con honradez y sudor. Pero cuando murió mi esperanza, que Dios la tenga en su gloria, todo cambió. La soledad se me metió en los huesos como humedad de invierno. Mi única hija Alejandra ya estaba casada con Fernando, un tipo que trabajaba en el banco como gerente, siempre bien vestido, siempre hablando de números y proyecciones. Al principio me caía bien, no te voy a mentir. Parecía un buen muchacho, educado, con futuro. Alejandra lo conoció en la universidad y se enamoró perdidamente. Una tarde, tomando un café en mi cocina mientras veía las fotos de Esperanza en la pared, se me ocurrió la idea. Dije: «Miguel, tienes ya 64 años, el taller te está pesando, y tu hija necesita una casa propia. ¿Por qué no vendes todo y les compras algo bonito donde puedan vivir los 4 juntos?» Porque ya tenían a mis nietitos, Diego de 6 años y Sofía de 4, que eran mi adoración. Encontré un comprador para el taller, un muchacho emprendedor que me ofreció 18.500.000 pesos. Era más de lo que esperaba, la verdad. Con ese dinero fui a ver casas en Providencia, el barrio más elegante de Guadalajara. Ahí encontré una casa preciosa, 3 recámaras, 2 baños completos, jardín grande con árboles de mango, cochera para 2 carros, sala amplia con chimenea. El precio era justo lo que tenía. Cuando les dije a Alejandra y Fernando sobre mi plan, vi algo en los ojos de él que debí haber entendido desde entonces. Una lucecita de codicia, de satisfacción. Alejandra lloró de la emoción, me abrazó, me dijo: «Papá, eres el mejor padre del mundo». Fernando me dio la mano y me agradeció, pero había algo raro en su sonrisa, algo que no me cuadraba. Compré la casa y la puse a nombre de Alejandra. El notario, don Ramiro Vázquez, me explicó todos los papeles, pero yo estaba tan emocionado pensando en vivir con mis nietos que no presté atención a los detalles legales. Solo quería tener una familia otra vez, llenar el vacío que dejó Esperanza. Los primeros días fueron como un sueño. Diego y Sofía corrían por el jardín, yo les colgué un columpio en el árbol de mango más grande. Alejandra cocinaba mis platillos favoritos: mole poblano, pozole rojo, chiles en nogada. Fernando llegaba del trabajo y hasta platicábamos de deportes, del América, de cómo iba la economía del país. Pero poco a poco, como cuando se nubla el cielo antes de la tormenta, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeñas indirectas. Fernando me decía: «Don Miguel, ya no es necesario que se levante tan temprano para desayunar con nosotros. Usted sabe que yo tengo que salir corriendo al banco». «Oh, don Miguel, ¿no cree que sería mejor que comiera en la cocina? Es que nosotros necesitamos hablar de cosas del trabajo durante la comida». Al principio pensé que era normal, que necesitaban su espacio como pareja joven. Esperanza siempre me decía: «Miguel, los recién casados necesitan privacidad». Aunque ya llevaban varios años casados, yo traté de entender. Me acostumbré a desayunar solo en la cocina mientras ellos comían en el comedor. Veía por la ventana cómo Diego y Sofía jugaban en el jardín y eso me consolaba. Pero Fernando no se conformó con eso. Un día llegó y me encontró platicando con don Aurelio, mi compadre de toda la vida, en el jardín. Se acercó con esa cara que yo ya empezaba a conocer, esa cara de molestia constante que ponía cada vez que me veía. Me dijo que no era apropiado que yo trajera visitas sin consultar, que esa era su casa ahora y que él necesitaba tranquilidad cuando llegaba del trabajo. Yo le expliqué que don Aurelio era como mi hermano,
que habíamos sido compadres por 30 años, que solo veníamos una vez por semana a tomar café y platicar de los viejos tiempos. Fernando se puso serio y me contestó: «Don Miguel, entienda que las cosas han cambiado. Esta es una casa familiar, no un lugar de reunión para viejos. Si quiere ver a sus amigos, mejor búsquense un café por ahí». Alejandra estaba presente, lavando los trastes, pero no dijo nada. Siguió tallando el mismo plato por 5 minutos, como si no hubiera escuchado. Esa noche, acostado en mi cama, sentí por primera vez que algo estaba muy mal. Pero me dije: «Miguel, no seas exagerado. El muchacho tiene razón. Esta es su casa, su espacio. Tú tienes que adaptarte». Así me convencí de que era normal, que yo era el que estaba siendo problemático. Con el tiempo, las restricciones fueron aumentando. Fernando me prohibió usar la sala cuando llegaban sus amigos del banco. Me decía que parecía poco profesional, que hubiera un señor mayor rondando cuando él tenía visitas importantes. Yo me encerraba en mi cuarto, escuchando las risas y las pláticas que venían del jardín, sintiendo como si fuera un fantasma en mi propia casa. Dejé de invitar a don Aurelio. Dejé de platicar con los vecinos cuando salía al jardín. Dejé de poner la televisión cuando ellos estaban en casa porque Fernando se quejaba del ruido. Poco a poco me fui volviendo invisible, como si mi única función fuera existir sin molestar. Lo más doloroso era ver cómo mis nietitos empezaron a tratarme diferente. Diego ya no corría a abrazarme cuando llegaba de la escuela. Sofía ya no me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Fernando les había metido en la cabeza que el abuelo tenía que descansar, que no debían molestarlo. Pero yo sabía la verdad. No querían que los niños se encariñaran demasiado conmigo. Alejandra, mi propia hija, la niña que había cargado en brazos, que había llevado a la escuela todos los días, que había cuidado cuando se enfermó de sarampión, esa misma Alejandra ahora evitaba mis ojos cuando Fernando me hablaba mal. Se quedaba callada, ocupada siempre en algo, limpiando, cocinando, organizando, cualquier cosa con tal de no tener que enfrentar lo que estaba pasando. Una tarde, mientras Diego hacía tarea en el comedor, me acerqué para ayudarle con matemáticas. Siempre había sido bueno con los números, por el negocio del taller. Pero Fernando llegó y me dijo: «Don Miguel, yo me encargo de la educación de mis hijos. Mejor vaya a descansar a su cuarto». El niño me miró con esos ojitos confundidos, sin entender por qué el abuelo ya no podía ayudarle. Así fueron pasando los meses, cada día más amargo que el anterior. Me levantaba temprano para no cruzarme con Fernando. Desayunaba solo en la cocina, mientras escuchaba las risas de la familia en el comedor. Salía al jardín cuando ellos no estaban. Cenaba cualquier cosa que sobrara, siempre después de que ellos hubieran terminado. Era como vivir en un hotel donde no eres bienvenido, pero tampoco te pueden correr. Me sentía como un mueble viejo que estorba, pero que no saben dónde acomodar. Cada día me despertaba preguntándome si eso era lo que se merecía un hombre que había trabajado toda su vida, que había sido buen padre, buen esposo, buen ciudadano. Pero el colmo llegó ese día de octubre, cuando se acercaba el Día de Muertos. Yo quería invitar a mi hermano Raúl, que vivía en Puerto Vallarta, para que viniera a recordar a Esperanza conmigo, como hacíamos cada año. Era nuestra tradición familiar desde hacía décadas. Me acerqué a Fernando una tarde cuando llegó del trabajo. Estaba quitándose la corbata en la sala, viendo las noticias en la televisión. Con mucho respeto, con esa voz humilde que había aprendido a usar en esa casa, le dije: «Fernando, hijo, se acerca el Día de Muertos y me gustaría invitar a mi hermano Raúl. Solo sería por 2 días, dormiría en mi cuarto, no causaría molestias». Fernando me volteó a ver con una cara que nunca le había visto, una cara de asco puro, de desprecio absoluto. Se paró del sillón como si fuera un resorte y me gritó: «¿Invitar a quién? ¿En serio cree que voy a permitir que traiga más viejos a estorbar a esta casa? Ya tengo suficiente con usted». Yo me quedé helado, sintiendo como si me hubieran dado una cachetada. Pero él siguió gritando, cada palabra como una navaja en el pecho: «Lárgate de este lugar, viejo inútil. Aquí solo portáis el aire. Esta es nuestra casa, no la suya. Ya estoy harto de tenerlo aquí todo el día, estorbando, molestando, siendo un peso muerto». En ese momento entró Alejandra de la cocina.
Venía secándose las manos con un trapo, con esa cara de susto que pones cuando oyes gritos. Me volteó a ver, después vio a Fernando, después otra vez a mí. Y yo, con los ojos llenos de lágrimas que no podía contener, le supliqué con la mirada que dijera algo, que me defendiera, que recordara que yo era su padre. Pero Alejandra bajó la mirada, siguió tallando sus manos con el trapo y se regresó a la cocina sin decir una sola palabra. Ese silencio me dolió más que todos los gritos de Fernando juntos. Mi propia hija, la niña que había criado con amor, me había abandonado en el momento que más la necesitaba. Esa noche, sentado en la orilla de mi cama, viendo por la ventana el columpio que había colgado para mis nietos, entendí que no podía seguir así, que un hombre tiene límites, que hay cosas que no se pueden aguantar aunque seas el más paciente del mundo. Fernando tenía razón en algo. Esa ya no era mi casa. Pero se equivocaba en otra cosa muy importante. Esa casa tampoco era suya. Al día siguiente no pude ni desayunar. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar ni un sorbo de café. Me quedé sentado en la cocina, viendo cómo la familia desayunaba en el comedor como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no me hubieran destrozado el corazón en pedacitos. Fernando se fue al trabajo silbando una canción, con su traje planchado y su portafolio de cuero. Alejandra llevó a los niños a la escuela sin voltear a verme ni una sola vez, y yo me quedé ahí, en esa casa que había comprado con el sudor de 45 años de trabajo, sintiéndome como un intruso. Pero ¿sabes qué, amigo que me escuchas? A veces la desesperación te da claridad. Cuando ya no tienes nada que perder, empiezas a pensar mejor. Me acordé de mi compadre Carlos Herrera, que había sido mi abogado desde que abrí el taller. Don Carlos me había ayudado con todos los papeleos del negocio, con los contratos, con los problemas laborales que a veces surgían. Era un hombre honesto, de esos que ya no quedan muchos. Me vestí con mi mejor camisa, la azul que Esperanza me había regalado para nuestro último aniversario, y salí rumbo al centro. El despacho de don Carlos quedaba en una casona antigua sobre la avenida Juárez, cerca de la catedral. Mientras caminaba por esas calles que conocía desde niño, me di cuenta de que hacía meses que no salía solo, que no caminaba sin prisa, que no respiraba el aire de mi ciudad sin sentir que estaba molestando a alguien. Don Carlos me recibió en su oficina llena de libros y papeles amarillentos. Era un hombre mayor que yo, ya cerca de los 75, pero con una mente sharp como navaja de afeitar. Cuando me vio entrar, se levantó de su escritorio y me abrazó como no me habían abrazado en meses. Le conté todo. Cada humillación, cada desprecio, cada silencio de Alejandra que me había dolido como puñalada. Don Carlos me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando, haciendo esos soniditos que hacen los abogados cuando van entendiendo el problema. Cuando terminé mi relato, don Carlos se quedó callado por un rato largo, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Después me dijo: «Miguel, tráeme todos los papeles de la casa, todos, los de la compra, los de la escrituración, todo lo que tengas». Regresé a la casa cuando Fernando estaba en el trabajo y Alejandra había salido con los niños. Busqué en mi cómoda la carpeta donde guardaba todos los documentos importantes. Ahí estaban los papeles de la venta del taller, los de la compra de la casa, todo perfectamente ordenado como me había enseñado Esperanza. «Los papeles importantes nunca se pierden, Miguel», me decía siempre. Volví con don Carlos esa misma tarde. Se puso sus anteojos de leer y empezó a revisar cada documento, cada página, cada firma. Yo lo veía trabajar desde el otro lado del escritorio, sintiendo como si mi destino estuviera en esas hojas amarillentas llenas de sellos y letras chiquitas. Después de una hora, don Carlos levantó la vista y me miró con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Me dijo: «Miguel, mi querido amigo, hay algo que tú no sabías, algo muy importante». Me explicó que cuando yo había comprado la casa, el notario había preparado 2 tipos de documentos, unos para la compra a mi nombre y otros para el traspaso posterior a Alejandra como donación. Pero resulta que Alejandra nunca había ido a firmar la segunda parte de los papeles. La casa seguía legalmente a mi nombre. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije: «Don Carlos, ¿está usted seguro? ¿Cómo es posible que yo no lo supiera?».
Me explicó que el notario debía haber insistido en que Alejandra fuera a completar el trámite, pero como ella nunca se presentó y yo tampoco pregunté, el proceso se quedó a medias. La casa era mía, completamente mía, legalmente, jurídicamente, oficialmente mía. Don Carlos me dijo: Miguel, si tú quisieras, podrías vender esa casa mañana mismo y nadie podría impedírtelo. Alejandra no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad. Sentí como si un rayo me hubiera caído en la cabeza. Durante 4 años había vivido pensando que era un arrimado en la casa de mi hija, cuando en realidad ellos eran los arrimados en mi casa. Pero don Carlos, que me conocía bien, me advirtió: piénsalo muy bien, Miguel. Una cosa son los papeles y otra muy diferente es la familia. Si haces esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás dispuesto a enfrentar las consecuencias? Salí de ahí con la cabeza dándome vueltas. Caminé por el centro de Guadalajara como zombi, sin rumbo, procesando toda esa información. Me senté en una banca del jardín de la rotonda de los jaliscienses ilustres, viendo pasar a la gente, a las familias que caminaban juntas, a los abuelos que llevaban de la mano a sus nietitos. ¿Qué iba a hacer? Por un lado, tenía derecho legal a recuperar mi casa, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Por otro lado, estaba mi hija, estaban mis nietitos, estaba la familia que tanto me había costado construir después de quedarme viudo. Esa noche regresé a casa callado. Cené mi plato de frijoles refritos en la cocina mientras escuchaba las risas de Diego y Sofía en el comedor. Fernando les contaba chistes mientras Alejandra los regañaba por jugar con la comida. Era una escena tan normal, tan familiar, que por un momento dudé de todo. ¿Valía la pena destruir eso por mi orgullo? Pero después recordé las palabras de Fernando: lárgate de este lugar, viejo inútil. Y recordé el silencio de Alejandra, su mirada esquiva, su cobardía para defenderme. Y supe que esa familia ya estaba rota desde hacía mucho tiempo, solo que yo no había querido verlo. Al día siguiente volví con don Carlos y le dije: ¿conoce usted algún agente de bienes raíces de confianza? Don Carlos sonrió y me dio el teléfono de Pedro Moreno, un tipo que llevaba 30 años vendiendo casas en Guadalajara, especialmente en las zonas residenciales como Providencia. Don Pedro era un hombre chaparrito, con bigote bien cuidado y esa labia que tienen los buenos vendedores. Cuando le expliqué que quería vender una casa en Providencia, se le iluminaron los ojos como si fuera Navidad. Me dijo que el mercado inmobiliario había subido mucho en los últimos 4 años, que las propiedades en esa zona se habían revalorizado considerablemente. Fuimos a ver la casa una mañana que Fernando estaba en el trabajo y Alejandra había llevado a los niños al médico. Don Pedro caminó por cada cuarto, midió, tomó fotos, hizo anotaciones en una libretita. Cuando terminamos el recorrido, me dijo: Don Miguel, esta propiedad vale fácilmente 23 millones de pesos, tal vez hasta más si encontramos el comprador correcto. 23 millones. 4,5 millones más de lo que había pagado. La casa se había convertido en una inversión mejor de lo que jamás imaginé. Don Pedro me explicó que tenía un cliente, un empresario regiomontano que andaba buscando exactamente ese tipo de casa para su familia. Le dije que quería mover las cosas rápido, que no tenía tiempo que perder. Me aseguró que en 2 semanas máximo tendría una respuesta definitiva. Pero las noches se me hacían eternas pensando en Diego y Sofía. ¿Dónde iban a vivir? ¿Cómo les iba a explicar que el abuelo había vendido su casa? ¿Cómo iba a verlos después de eso? Los imaginaba llorando, preguntándose por qué el abuelo que los quería tanto les había hecho algo así. Una madrugada me levanté y fui al jardín. Me senté bajo el árbol de mango donde había colgado el columpio de los niños. La luna estaba llena y se veía preciosa entre las ramas. Pensé en Esperanza, en lo que me diría si estuviera viva. Conocía bien a mi mujer. Me hubiera regañado por aguantar tanto, pero también me hubiera regañado por lastimar a los nietitos. Esperanza, le dije al aire, no sé qué hacer. Ayúdame a decidir. Y te juro que sentí una brisa suavecita que movió las hojas del árbol, como si ella me estuviera contestando. Como si me dijera: Miguel, un hombre tiene que tener dignidad, pero también tiene que ser sabio.
Al día siguiente, don Pedro me llamó temprano. Su cliente había visto las fotos y quería conocer la casa esa misma tarde. Era un hombre de negocios acostumbrado a tomar decisiones rápidas. Si le gustaba lo que veía, cerraríamos el trato en menos de una semana. Esa tarde, mientras Fernando trabajaba y Alejandra había ido al súper con los niños, recibí al comprador. Se llamaba licenciado Roberto Santamaría, un hombre de unos 50 años, bien vestido, que hablaba poco pero observaba mucho. Recorrió la casa con ojo de experto, probó las llaves del agua, revisó los contactos de luz, se metió hasta el cuarto de lavado. Cuando terminamos, me dijo: «Don Miguel, me gusta la propiedad. Ofrezco 23 millones de pesos, pago de contado, cerramos en 5 días». No hubo regateo, no hubo dudas. Era el tipo de negocio que cualquier vendedor sueña. Limpio, rápido, sin complicaciones. Esa noche, acostado en mi cama, supe que había llegado el momento de la verdad. Ya no había vuelta atrás. Había encontrado comprador, tenía el dinero asegurado, los papeles en orden. Solo faltaba dar el paso definitivo. Pero antes de dormir, fui al cuarto de Diego y Sofía. Los vi dormidos, tan tranquilos, tan inocentes. Diego tenía un cochecito en la mano, Sofía abrazaba a su muñeca favorita. ¿Cómo iba a explicarles que por culpa de los errores de sus padres iban a tener que mudarse? ¿Cómo iba a cargar con esa culpa el resto de mi vida? Ahí fue cuando se me ocurrió la idea que lo cambiaría todo. No tenía por qué ser una venganza ciega. Podía ser una lección, una oportunidad para que Fernando aprendiera lo que significaba respetar a los mayores y para que Alejandra recordara quién era su padre. Al día siguiente llamé a don Carlos y le dije: «Prepare los papeles de venta, pero no los firme todavía. Primero tengo que hacer algo importante». También llamé a don Pedro y le pedí que le dijera a su cliente que esperara una semana más, que había surgido un asunto familiar que resolver. Era el momento de enseñarle a mi familia que Miguel Hernández Vázquez no era un viejo inútil que portaba el aire. Era un hombre que sabía defenderse cuando era necesario, pero que también sabía ser justo cuando la situación lo ameritaba. Fernando iba a aprender por las buenas o por las malas que a los mayores se les respeta. Y Alejandra iba a decidir de una vez por todas si era la hija de su padre o la esposa de su marido. La guerra estaba a punto de comenzar, pero yo ya tenía todas las armas en mis manos. Solo faltaba saber si mi familia tenía la sabiduría para entender que todavía estaban a tiempo de arreglar las cosas, porque al final del día no se trataba solo de una casa. Se trataba de respeto, de dignidad, de saber quién era realmente la familia en esa familia. El lunes por la mañana llamé a don Ramiro Vázquez, el notario que había manejado la compra de la casa. Le expliqué la situación y le pedí que preparara una notificación oficial para informar a los ocupantes de la propiedad sobre mi decisión de venderla. Don Ramiro, que me conocía desde hacía años, entendió inmediatamente la gravedad del asunto. Me dijo que por ley tenía que darles un aviso formal con 30 días de anticipación, pero que como yo era el dueño legítimo, nadie podía impedirme la venta. Acordamos que él mismo se presentaría en la casa el miércoles por la tarde para entregar la notificación oficialmente. Esos 2 días fueron los más largos de mi vida. Fernando llegaba del trabajo como siempre, silbando, revisando sus papeles del banco. Alejandra seguía con su rutina de siempre: preparar la cena, ayudar a los niños con la tarea, ver la televisión en el comedor. Yo los observaba desde mi aislamiento en la cocina, sabiendo que en pocas horas su mundo se iba a tambalear. El miércoles llegué temprano del centro, donde había estado arreglando los últimos detalles con don Pedro sobre la venta. Me senté en el jardín, bajo el árbol de mango, esperando. A las 5 de la tarde escuché el timbre. Era don Ramiro, con su portafolio de cuero y esa seriedad que tienen los notarios cuando van a entregar malas noticias. Fernando abrió la puerta. Lo escuché saludar cortésmente, preguntando en qué podía ayudarle. Don Ramiro pidió hablar con todos los ocupantes de la casa, que era un asunto legal importante. Alejandra salió de la cocina secándose las manos, con esa cara de preocupación que pones cuando llega gente oficial a tu casa. «Señor Fernando Jiménez, señora Alejandra Hernández de Jiménez», empezó don Ramiro con voz solemne.
Vengo en representación del señor Miguel Hernández Vázquez, propietario legal de esta vivienda, para notificarles oficialmente su decisión de vender la propiedad. El silencio que siguió fue como cuando se corta la luz en todo el barrio. Fernando se quedó con la boca abierta, mirando los papeles que don Ramiro le extendía. Alejandra se llevó las manos a la cara, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo que vender?, logró articular Fernando. Esta casa está a nombre de mi esposa. Mi suegro nos la regaló hace 4 años. Don Ramiro, con esa paciencia profesional que desarrollan los notarios después de décadas de trabajo, le explicó que la donación nunca se había completado legalmente, que la señora Alejandra había fallado en presentarse a firmar los documentos de aceptación del regalo, por lo tanto la propiedad seguía perteneciendo completamente a don Miguel. Vi cómo Fernando revisaba los papeles con manos temblorosas, como si buscara algún error, alguna manera de que todo fuera una pesadilla. Alejandra se dejó caer en el sillón de la sala, con una palidez que me partió el corazón a pesar de todo. Tienen 30 días para desocupar la propiedad, continuó don Ramiro. El señor Hernández ya tiene comprador y la venta se cerrará el próximo mes. Lamento ser portador de esta noticia, pero es mi deber legal informarles. Después de que don Ramiro se fue, la casa se sumió en un silencio sepulcral. Yo me quedé en el jardín, fingiendo que regaba las plantas, pero en realidad esperando la tormenta que sabía que vendría. Fernando fue el primero en explotar. Entró como huracán al jardín, con la cara roja de la ira, gritándome: «¿Qué es esto, don Miguel? ¿Es una broma? ¿Cómo puede hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por usted?» Por primera vez en 4 años, lo miré directo a los ojos sin agachar la cabeza. Le dije: «Fernando, yo compré esta casa con el dinero de toda mi vida de trabajo. La puse a nombre de Alejandra porque pensé que íbamos a ser una familia, pero tú me has demostrado que aquí soy solo un estorbo». «Pero usted nos la regaló. Fue su decisión. No puede quitárnosla ahora solo porque está resentido», me gritó, y por primera vez en años pude ver miedo en sus ojos. No era el Fernando seguro y prepotente de siempre. Era un hombre que acababa de darse cuenta de que su mundo construido sobre arena se estaba desmoronando. Alejandra salió al jardín con los ojos hinchados de llorar. «Papá», me dijo con voz quebrada, «por favor dime que esto no es cierto. Dime que es solo un malentendido y que podemos arreglarlo». Verla así me dolió más que todos los desprecios de Fernando juntos. Pero había tomado una decisión y tenía que mantenerla. Le dije: «Hija, esto no es un malentendido. Es la consecuencia de 4 años de humillaciones que tú viste y permitiste sin decir una palabra». «Papá, yo nunca quise que te sintieras mal. Yo pensé que entendías que Fernando a veces está estresado por el trabajo», me suplicó, y por primera vez en años vi en sus ojos que realmente se estaba dando cuenta de todo lo que había pasado. Le contesté: «Alejandra, el estrés del trabajo no justifica que un hombre le grite a otro que se largue de su propia casa, que lo llame inútil, que lo trate como si fuera basura». Vi cómo las palabras la golpearon como cachetadas. Se dio cuenta de que durante años había estado ciega, o había decidido estar ciega, a los abusos que yo sufría diariamente. Esa noche nadie cenó. Fernando se encerró en su cuarto haciendo llamadas telefónicas, hablando en voz baja, planeando quién sabe qué estrategias. Alejandra se quedó en la sala llorando, abrazando una foto de cuando Diego y Sofía eran más pequeños. Los niños cenaron solos en la cocina conmigo, sin entender por qué sus papás estaban tan raros. Diego, con esa inocencia de los 6 años, me preguntó: «Abuelo, ¿por qué mamá está llorando?». Yo no sabía qué contestarle. ¿Cómo le explicas a un niño que su mundo está a punto de cambiar porque los adultos no supieron comportarse? Los siguientes días fueron un infierno. Fernando empezó una campaña desesperada para tratar de revertir la situación. Primero intentó la vía legal, contratando a un abogado que revisó todos los papeles solo para confirmar lo que don Carlos ya me había dicho: la casa era mía por completo. Después intentó la vía emocional.
Me buscaba en el jardín para pedirme perdón, prometiéndome que las cosas iban a cambiar, que había entendido sus errores, que me iba a tratar con el respeto que merecía. Pero yo había escuchado promesas similares durante 4 años, siempre después de alguna humillación especialmente cruel, y sabía que duraban exactamente hasta el siguiente mal día que él tuviera en el trabajo. Cuando vio que ni lo legal ni lo emocional funcionaba, Fernando recurrió a métodos más desesperados. Una mañana llegó don Ramiro a mi cuarto muy preocupado. Me contó que Fernando había ido a su oficina ofreciéndole dinero para que encontrara algún error en los documentos de la casa. Don Miguel, me dijo don Ramiro, ese muchacho me ofreció 50,000 pesos por inventar algún problema legal que impidiera la venta. Por supuesto que lo corrí de mi oficina, pero quería que usted supiera el tipo de persona con la que está lidiando. No me sorprendió. Un hombre que era capaz de humillar a un anciano durante 4 años, también era capaz de intentar sobornar a un notario. Pero lo que sí me preocupó fue lo que vino después. Fernando empezó a usar sus contactos del banco para presionarme. Un día llegó a la casa un tipo que se presentó como licenciado Ramírez, supuestamente del departamento legal del banco donde trabajaba Fernando. Me dijo que había irregularidades en mis documentos de identificación y que eso podía afectar la venta de la casa. Le pedí que me mostrara alguna orden oficial, algún documento que respaldara lo que me decía. No tenía nada. Era puro teatro, una intimidación barata organizada por Fernando. Le dije que se fuera de mi propiedad antes de que llamara a la policía. Pero lo que más me dolía eran las noches cuando escuchaba a Diego y Sofía preguntándole a su mamá por qué el abuelo quería vender la casa. Alejandra les decía que eran cosas de adultos, que no se preocuparan, pero yo sabía que los niños sentían la tensión en el ambiente. Una tarde, Diego se me acercó mientras yo estaba sentado en el columpio que había colgado para ellos. Se subió a mis piernas y me dijo, «Abuelo, Sofía dice que nos vamos a tener que ir de la casa. ¿Es cierto?» Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no llorar enfrente de él. Le dije, «Diego, a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, pero eso no significa que el abuelo los quiera menos». «Pero abuelo», me dijo con esos ojitos llenos de confusión, «si nos vamos de aquí, ¿dónde vamos a vivir? ¿Y mi columpio? ¿Y el árbol donde trepamos?» Cada pregunta era como una puñalada en el pecho. Le prometí que íbamos a encontrar la manera de que siguiéramos viéndonos, de que el abuelo no se iba a desaparecer de su vida. Pero por dentro me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Valía la pena defender mi dignidad si el precio eran las lágrimas de mis nietitos? Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como fantasma, viendo cada rincón donde había vivido momentos felices con Diego y Sofía. El comedor donde les ayudaba con la tarea antes de que Fernando me lo prohibiera, la sala donde veíamos caricaturas juntos los domingos por la mañana, el jardín donde jugábamos fútbol y ellos fingían que yo era un portero muy bueno, aunque mis rodillas ya no respondían igual. ¿Estaba siendo un viejo rencoroso que sacrificaba la felicidad de sus nietos por vengarse de un yerno abusivo? ¿O estaba siendo un hombre que finalmente había encontrado el valor para defenderse de años de humillaciones? Me acordé de las palabras de mi padre, que en paz descanse. Miguel, un hombre que no se respeta a sí mismo, no puede enseñarles a otros a respetarlo. Tal vez era hora de que Diego y Sofía aprendieran que hay cosas más importantes que una casa bonita, que hay cosas como la dignidad y el respeto que no tienen precio. Al día siguiente, Fernando hizo su último intento desesperado. Llegó a la casa con un sobre lleno de billetes, me lo puso enfrente en la mesa de la cocina y me dijo, «Don Miguel, aquí hay 200,000 pesos. Tómelos como compensación por cualquier molestia que le hayamos causado, pero por favor, no nos quite la casa». Lo miré con una mezcla de lástima y desprecio. Le dije, «Fernando, ¿en serio crees que 4 años de humillaciones se pagan con dinero? ¿Crees que hay una cantidad que compense el dolor de que tu propia familia te trate como basura?» Se desesperó tanto que hasta se puso de rodillas ahí en la cocina, algo que jamás pensé que vería. «Don Miguel, le juro por mis hijos que voy a cambiar, que nunca más le voy a faltar al respeto, que va a ser tratado como el rey de esta casa». Pero era demasiado tarde. Había cruzado una línea que no tenía regreso. Le dije, «Fernando,
Si hubieras dicho eso hace 4 años, tal vez estaríamos en una situación diferente. Pero ya no puedo creerte. Ya no puedo confiar en que tus promesas signifiquen algo. Una semana antes de que se cumpliera el plazo, don Pedro me confirmó que el licenciado Santamaría había depositado el dinero y estaba listo para cerrar la compra. Los papeles estaban preparados, solo faltaba mi firma para que todo fuera oficial. Esa última semana fue la más difícil de toda la experiencia. Ver las cajas apareciendo por toda la casa, ver a Alejandra empacando los juguetes de los niños con lágrimas en los ojos, escuchar a Diego preguntarle a Sofía si en la nueva casa iban a tener jardín. Fernando ya había conseguido una casa en renta en un fraccionamiento más modesto en el sur de la ciudad. No era fea, pero era mucho más pequeña, sin jardín grande, sin la ubicación privilegiada de Providencia. Era un recordatorio constante de que las acciones tienen consecuencias. La noche antes de la firma definitiva, Alejandra vino a mi cuarto. Se sentó en la orilla de mi cama como cuando era niña y tenía pesadillas. Me dijo: «Papá, sé que hemos cometido errores terribles contigo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de haberte fallado tanto, pero por favor, piénsalo una vez más, por Diego y Sofía». La abracé como no la había abrazado en años. Le dije: «Hija, esto no es solo por mí, es por ustedes también. Mientras Fernando no aprenda a respetar a las personas, especialmente a los mayores, no va a ser un buen ejemplo para los niños. A veces las lecciones más duras son las más necesarias». Se quedó callada un rato largo. Después me dijo algo que no esperaba. «Papá, creo que tienes razón. Creo que yo también necesitaba esta lección. Me había vuelto cobarde, había olvidado quién soy y de dónde vengo». Al día siguiente, mientras firmaba los papeles de venta en la oficina del notario, pensé en todo lo que había pasado. En los 4 años de humillaciones, en las noches de soledad, en los silencios cómplices de mi propia hija. Pero también pensé en Diego y Sofía, en su confusión, en las lágrimas que derramarían cuando entendieran completamente lo que había pasado. Había ganado una batalla por mi dignidad, pero ¿había perdido algo más importante en el proceso? Solo el tiempo me daría la respuesta. Lo que sí sabía era que Miguel Hernández Vázquez ya no era el viejo inútil que portaba el aire. Era un hombre que había aprendido a defenderse, aunque el precio fuera más alto de lo que jamás imaginó. La firma de los papeles estaba programada para un martes por la mañana. El lunes en la noche, 2 semanas exactas antes del desalojo, me quedé despierto en mi cama pensando en todo lo que había pasado. Escuchaba los sollozos ahogados de Alejandra que venían del cuarto de al lado, el caminar nervioso de Fernando por el pasillo, los susurros preocupados de Diego y Sofía que no entendían por qué sus papás estaban tan tristes. A las 3 de la madrugada me levanté y fui al jardín. La luna estaba casi llena y el árbol de mango proyectaba sombras largas sobre el pasto que yo mismo había sembrado. Me senté en el columpio de los niños, sintiendo cómo las cuerdas crujían bajo mi peso. Era ahí donde había tomado las mejores decisiones de mi vida, bajo ese árbol que Esperanza había escogido cuando compramos la casa. «Esperanza», le dije al aire nocturno, «dame una señal de que estoy haciendo lo correcto». Y como si ella me hubiera escuchado, una brisa suave movió las ramas y escuché el sonido de las hojas, como si me estuviera susurrando la respuesta. Me acordé de algo que mi padre siempre me decía: «Miguel, un hombre sabio sabe cuándo pelear, pero un hombre más sabio sabe cuándo ofrecer una tregua honorable». Tal vez había llegado el momento de ser más sabio que orgulloso. Al día siguiente, temprano en la mañana, llamé a don Carlos. Le dije: «Compadre, necesito que me ayude a redactar una propuesta, algo que sea justo para todos, pero que también enseñe las lecciones que tienen que aprenderse». Don Carlos me escuchó con atención mientras le explicaba mi idea. Al final me dijo: «Miguel, eres más inteligente de lo que pensé. Esta propuesta es digna de Salomón». Me preparó un documento formal con todos los términos legales necesarios, pero redactado de manera que cualquier persona pudiera entenderlo. Esa tarde, cuando Fernando llegó del trabajo, lo esperé en la sala. Alejandra estaba en la cocina preparando la cena, pero yo le pedí que viniera también. Los niños estaban en su cuarto haciendo tarea, así que podíamos hablar sin que nos escucharan.
Fernando se sentó en el borde del sillón, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Alejandra se quedó parada junto a la puerta, con las manos entrelazadas y esa cara de angustia que había tenido durante las últimas 2 semanas. «Fernando», le dije con voz calmada, «he decidido hacerte una propuesta. Una oportunidad de quedarse con la casa, pero bajo mis condiciones». Vi cómo se le iluminaron los ojos por primera vez desde que había llegado el notario. Saqué los papeles que don Carlos había preparado y se los puse sobre la mesa de centro. «Si aceptas estos términos, cancelo la venta y la casa se queda en la familia». Fernando tomó los papeles con manos temblorosas y empezó a leer. El primer punto decía que él tenía que devolver el 50% del valor actual de la casa, que eran 11,5 millones de pesos, en pagos mensuales durante 10 años con un interés muy bajo, menor al de cualquier banco. El segundo punto establecía que yo tendría derecho de vivir en la casa hasta mi muerte, con todas las garantías de respeto y dignidad que merecía como propietario original. El tercer punto era el que me costó más trabajo escribir, pero que consideraba el más importante. «¿Qué es esto del punto 3?», preguntó Fernando con voz quebrada, señalando el párrafo que lo tenía confundido. «Léelo en voz alta», le dije. Fernando leyó. «El señor Fernando Jiménez deberá ofrecer disculpas públicas al señor Miguel Hernández Vázquez por los malos tratos recibidos durante 4 años, reconociendo específicamente los insultos, humillaciones y faltas de respeto cometidas. Estas disculpas deberán realizarse en presencia de la familia extendida de ambas partes, en fecha y lugar acordados mutuamente». Se hizo un silencio que parecía durar horas. Fernando miró a Alejandra. Después me miró a mí, después volvió a mirar los papeles. «Don Miguel, ¿habla en serio de disculpas públicas, delante de toda la familia?» «Tan en serio como cuando me gritaste que me largara de mi propia casa», le contesté. «Tan en serio como cuando me dijiste que era un viejo inútil que portaba el aire. Si eres capaz de humillar a un anciano en privado, debes ser capaz de disculparte en público». Alejandra se acercó y tomó los papeles. Los leyó 2 veces, 3 veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Después me dijo: «Papá, esto es muy generoso de tu parte, después de todo lo que ha pasado». «No es generosidad, hija, es justicia. Fernando va a aprender lo que significa tratar a las personas con respeto y tú vas a aprender lo que significa defender a tu familia cuando es necesario». Fernando se paró y empezó a caminar por la sala como león enjaulado. «Don Miguel, ¿no podemos resolver esto de otra manera? Yo le pido disculpas aquí, ahora mismo, delante de Alejandra y los niños. ¿No es suficiente?» «No», le contesté firmemente. «Durante 4 años me humillaste delante de mi propia hija, sin que ella dijera nada. Ahora vas a aprender lo que se siente ser humillado delante de la familia, pero con una diferencia. Tú te lo mereciste». Le expliqué que tenía exactamente 1 semana para decidir. Si aceptaba los términos, organizaríamos la reunión familiar para el domingo siguiente. Si no aceptaba, la venta se completaría el martes y tendrían que mudarse antes del viernes. «Pero don Miguel», insistió Fernando, «mi reputación, mi trabajo en el banco. Si la gente se entera de esto...» «Debiste pensar en tu reputación antes de comportarte como un patán con tu suegro», le dije. «Un hombre que no respeta a los mayores en privado no merece respeto público». Esa noche Fernando no cenó. Se encerró en su cuarto haciendo llamadas, hablando con sus padres, con sus hermanos, tratando de encontrar alguna salida que no implicara pasar por la humillación pública. Pero yo ya había hablado con don Carlos y con don Pedro. La propuesta era eso o nada. Alejandra vino a mi cuarto después de acostar a los niños. Se sentó en la silla que estaba junto a mi escritorio y me dijo: «Papá, Fernando está muy preocupado por lo que va a pensar la familia. Dice que esto puede arruinar su carrera». «¿Y a mí qué me importa su carrera?», le contesté. «Durante 4 años no le importó arruinar mi dignidad. Ahora que aprenda lo que se siente». «Pero papá, ¿no crees que ya aprendió la lección? Ha estado muy diferente estas semanas, más respetuoso, más considerado». «Alejandra, el miedo no es lo mismo que el respeto.
Fernando ha estado considerado porque tiene miedo de perder la casa, no porque haya entendido realmente sus errores. Las disculpas públicas van a demostrar si su arrepentimiento es real o solo conveniencia. El miércoles Fernando vino a buscarme al jardín. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Me dijo: «Don Miguel, he hablado con mi familia. Mis padres dicen que si acepto hacer esto, van a dejar de hablarme. Mis hermanos dicen que soy un ridículo por dejarme chantajear por mi suegro». «Fernando», le dije mientras regaba mis plantas de tomate, «tú decides qué es más importante, la opinión de tu familia o tener un techo para los tuyos. Yo ya tomé mi decisión». «Pero don Miguel, ¿no entiende que esto me va a marcar de por vida? La gente va a hablar de esto durante años». «Y yo no entendía que tus insultos me iban a marcar de por vida», le contesté. «La diferencia es que tú te buscaste esta situación. Yo no me busqué ser tratado como basura en mi propia casa». El jueves Alejandra organizó una reunión con sus padres, don Rafael y doña Carmen. Vinieron a la casa en la tarde, muy serios, muy preocupados por toda la situación. Don Rafael era un hombre que siempre me había respetado, que trabajaba en el gobierno municipal y entendía la importancia de la dignidad. «Miguel», me dijo don Rafael, «Alejandra nos contó toda la situación. Como padre, entiendo tu dolor. Como abuelo, también entiendo tu preocupación por los nietos». Doña Carmen, que siempre había sido una mujer muy correcta, muy apegada a las tradiciones familiares, me sorprendió con lo que me dijo. «Miguel, yo no sabía que Fernando te había tratado así. Si hubiera sabido, le habría dicho 4 verdades hace mucho tiempo. En mi familia a los mayores se les respeta o no se les conoce». Decidimos que si Fernando aceptaba los términos, la reunión se haría el domingo siguiente en casa de don Rafael y doña Carmen, después de la misa de 11. Era una casa grande en la colonia americana, con un patio amplio donde cabían todas las familias. Doña Carmen se encargaría de preparar la comida para unas 40 personas. Todos los hermanos, cuñados, sobrinos, primos de ambos lados de la familia. «Pero que quede claro», dijo don Rafael, «si ese muchacho acepta hacer esto, tiene que ser con sinceridad. No queremos teatro barato. La familia se va a dar cuenta si está fingiendo». El viernes en la noche, Fernando tocó a la puerta de mi cuarto. Entró con los papeles en la mano y me dijo: «Don Miguel, acepto sus términos. Todos». Su voz sonaba derrotada, pero también había algo diferente, algo que parecía más real que todo lo que había escuchado de él en años. «¿Estás seguro, Fernando? Una vez que firmes estos papeles, no hay vuelta atrás. El domingo tienes que estar preparado para reconocer públicamente todo lo que me hiciste». Se sentó en la orilla de mi cama y por primera vez en 4 años me habló como si fuera un ser humano. «Don Miguel, no voy a mentirle. Esto me da mucho miedo. Me da vergüenza pensar en lo que va a decir la gente. Pero también me da más miedo perder a mi familia, quedarme sin casa, que mis hijos crezcan odiándome por haber sido tan orgulloso que preferí destruir todo antes que pedir perdón». Firmamos los papeles esa misma noche. Don Carlos vino como testigo y Alejandra también firmó como parte afectada. El documento establecía claramente que si Fernando cumplía con las disculpas públicas el domingo, la casa se quedaría en la familia bajo los términos acordados. El sábado, doña Carmen llamó para confirmar que todo estaba listo. Había invitado a todos los parientes de ambas familias, los hermanos de Fernando con sus esposas e hijos, mis hermanos y sobrinos que vendrían desde Puerto Vallarta y León, los primos de Alejandra, los tíos, hasta algunos compadres de bautizo y primera comunión. «Miguel», me dijo doña Carmen por teléfono, «mañana va a ser un día muy importante para esta familia. Espero que Fernando entienda la oportunidad que le estás dando». Esa noche no pude dormir. Me quedé en el jardín hasta muy tarde, pensando en todo lo que iba a pasar. ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿Era justo exponer a Fernando de esa manera delante de todos? Pero después me acordé de cada humillación, de cada insulto, de cada vez que Alejandra había preferido voltear para otro lado antes que defenderme. El domingo amaneció despejado, con un sol brillante que parecía presagio de que las cosas iban a aclararse. Nos arreglamos todos con nuestra mejor ropa.
Fernando se puso un traje azul marino que lo hacía ver más serio, más formal. Alejandra se puso un vestido negro, como si fuera a un funeral. Tal vez en cierto sentido lo era, el funeral del Fernando prepotente y abusivo. Llegamos a casa de don Rafael a las 12:30. El patio ya estaba lleno de gente, mesas largas con manteles blancos, sillas plegables, el aroma de mole y barbacoa que flotaba en el aire. Los niños corrían entre los adultos, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Vi llegar a mis hermanos Raúl y Tomás con sus familias. A los hermanos de Fernando, que me saludaron con cortesía pero con caras de curiosidad. A todos los primos y sobrinos de Alejandra, que había crecido viendo a su tío Miguel como parte natural de la familia. Don Rafael pidió silencio después del postre. Se paró en el centro del patio con una copa de tequila en la mano y dijo: «Familia, nos hemos reunido hoy no solo para convivir, sino para presenciar algo muy importante. Fernando tiene algo que decirle a don Miguel, y todos nosotros somos testigos de lo que va a pasar». El silencio que siguió era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Fernando se paró lentamente de su silla, con la cara pálida como papel. Caminó hasta donde yo estaba sentado, en el centro de una de las mesas principales, rodeado de toda mi familia. Lo que pasó después fue algo que nunca voy a olvidar. Fernando se hincó en el suelo, ahí delante de 40 parientes, y me dijo con voz quebrada pero clara: «Don Miguel Hernández Vázquez, vengo ante usted y ante toda nuestra familia a pedirle perdón por 4 años de malos tratos, de insultos, de humillaciones que no se merecía». El silencio era absoluto. Hasta los niños habían dejado de correr. Fernando siguió hablando, con lágrimas corriendo por las mejillas. Lo llamé viejo inútil. Le dije que se largara de la casa que usted mismo había comprado con el trabajo de toda su vida. Lo traté como si fuera un estorbo, cuando usted era el hombre que nos había dado todo. No hay excusa para mi comportamiento. Fui un ingrato, un abusivo y un mal ejemplo para mis hijos. Escuché murmullos de indignación entre los parientes. La hermana de Fernando se levantó de su mesa y le gritó: «¿Es cierto eso, Fernando? ¿En serio trataste así a don Miguel?». Cuando él asintió con la cabeza, ella se acercó y le dio una cachetada que resonó en todo el patio. «No puedo creer que mi hermano haya sido capaz de algo así», gritó. «Mamá y papá no te criaron para que fueras un patán con los mayores». Los padres de Fernando estaban sentados en una esquina, con caras de vergüenza absoluta. Su papá se acercó hacia donde estábamos y me dijo: «Don Miguel, no tengo palabras para expresar la pena que siento. Nosotros no educamos a Fernando para que fuera así. Le ofrezco las disculpas de toda mi familia». Pero lo que más me impactó fue ver la reacción de Alejandra. Se paró de golpe de su silla, con una cara que no le había visto jamás, una cara de indignación pura, y le gritó a Fernando: «Basta, no puedo escuchar más. Durante 4 años vi cómo tratabas a mi papá y no hice nada. Soy tan culpable como tú por cobarde». Se dirigió hacia donde estaban don Rafael y doña Carmen, y les dijo: «Papás, quiero que sepan que mañana mismo voy a iniciar los trámites de divorcio. No puedo seguir casada con un hombre capaz de humillar así a mi padre. No quiero que mis hijos crezcan pensando que eso es normal». El patio estalló en murmullos y exclamaciones. Las tías empezaron a comentar entre ellas, los primos se acercaron para consolar a Alejandra, los niños finalmente entendieron que algo muy grave estaba pasando y empezaron a llorar. Fernando seguía hincado en el suelo, llorando como no lo había visto llorar nunca. Me dijo: «Don Miguel, sé que no merezco su perdón. Sé que he destruido mi familia por mi orgullo estúpido. Solo le pido que no pague mis errores con Diego y Sofía. Ellos no tienen la culpa de tener un papá tan pendejo». Me levanté de mi silla y lo miré por un momento largo. Después le puse la mano en el hombro y le dije: «Fernando, acepto tus disculpas, pero quiero que entiendas que esto no se trata de venganza. Se trata de que aprendas que a las personas mayores se les respeta, no por miedo sino por convicción». Lo ayudé a levantarse del suelo y por primera vez en 4 años nos dimos un abrazo de verdad. Un abrazo donde él finalmente había entendido quién era yo y yo había recuperado mi lugar en la familia.
Esa tarde, mientras recogíamos los platos y las sillas, mi hermano Raúl me dijo: Miguel, lo que hiciste hoy fue muy valiente, pero también fue muy sabio. Le diste a ese muchacho la oportunidad de redimirse, y él la tomó. Doña Carmen me abrazó antes de irme y me dijo: Miguel, esta familia necesitaba esta lección. Todos nosotros, no solo Fernando. A veces nos olvidamos de valorar a las personas que más queremos. Regresamos a la casa esa noche como una familia diferente. Fernando ya no era el hombre prepotente que había sido durante 4 años. Alejandra ya no era la esposa cobarde que permitía los abusos. Y yo ya no era el viejo inútil que portaba el aire. Era don Miguel Hernández Vázquez, un hombre que había recuperado su dignidad y que había enseñado a su familia el verdadero significado del respeto. Los meses que siguieron a ese domingo fueron como despertar de una pesadilla que había durado 4 años. Fernando cumplió su palabra al pie de la letra. El primer pago llegó puntual a mi cuenta el día 15 del siguiente mes. 950,000 pesos exactos, más los intereses acordados. Don Carlos revisó cada centavo y me confirmó que todo estaba en orden. Pero más importante que el dinero era ver cómo había cambiado la dinámica en la casa. Fernando llegaba del trabajo y me saludaba con respeto genuino, no por miedo, sino porque finalmente había entendido quién era yo. Ya no comía solo en la cocina, ahora cenábamos todos juntos en el comedor, como debe ser en una familia. Una tarde, mientras yo ayudaba a Diego con su tarea de matemáticas, Fernando se acercó y me dijo: Don Miguel, ¿me permite preguntarle cómo resolvía este tipo de problemas cuando tenía el taller? Era la primera vez en años que me pedía consejos sobre algo, que reconocía que yo tenía conocimientos valiosos. Le expliqué cómo usaba las matemáticas para calcular presupuestos, para medir refacciones, para llevar las cuentas del negocio. Diego escuchaba fascinado mientras su papá tomaba notas, genuinamente interesado en aprender de mi experiencia. Esa noche me di cuenta de que había recuperado algo más valioso que el dinero. Había recuperado mi lugar como el patriarca de la familia. Alejandra también había cambiado completamente. Después de anunciar el divorcio en la reunión familiar, se había inscrito en cursos de administración en el Instituto Tecnológico de Guadalajara. Me decía que quería prepararse para ser independiente, para nunca más depender de un hombre que la pusiera a escoger entre su esposo y su familia. Papá, me dijo una tarde mientras preparaba café en la cocina, estos años me convertí en una persona que no reconozco. Una mujer que traicionó a su propio padre por mantener la paz en su matrimonio. Pero esa paz era falsa, construida sobre tu sufrimiento. Esa conversación me llegó al corazón. Durante meses había cargado con el dolor no solo de los abusos de Fernando, sino de la traición silenciosa de mi propia hija. Escucharla reconocer sus errores, verla tomar medidas concretas para cambiar su vida, me hizo sentir que todo el proceso había valido la pena. Con el primer pago de Fernando, pude empezar a planear mi futuro. Durante 45 años había trabajado con mis manos, reparando motores, solucionando problemas mecánicos. Esa sabiduría no se perdía por haber vendido el taller. Seguía ahí, en mis manos, en mi cabeza, esperando la oportunidad de ser útil otra vez. Un día, caminando por el centro de Guadalajara, vi un letrero de «Se renta» en un local pequeño sobre la calle Corona, a 3 cuadras de la catedral. Era un espacio perfecto, lo suficientemente grande para un taller pequeño, pero no tan caro que fuera a quebrarme con la renta. Tenía buena ventilación, entrada para carros, y estaba en una zona donde la gente necesitaba servicios mecánicos accesibles. Llamé al número del anuncio y quedé de ver el local esa misma tarde. El dueño era don Joaquín Ruiz, un señor mayor que había tenido ahí una tienda de abarrotes durante 30 años. Me explicó que se jubilaba y buscaba a alguien serio que cuidara bien el lugar. ¿Usted qué tipo de negocio quiere poner?, me preguntó mientras recorríamos el local vacío. Le conté sobre mi experiencia en el ramo automotriz, sobre el taller que había tenido durante décadas. Don Joaquín sonrió y me dijo: «Señor Hernández, este barrio necesita un mecánico honesto. Los que están por aquí son todos unos rateros que le cobran a uno como si fuera pendejo».
Firmamos el contrato de arrendamiento esa misma semana. La renta era muy razonable, y don Joaquín hasta me dio un mes de gracia para que pudiera acondicionar el espacio. Con parte del dinero de Fernando, compré herramientas básicas, un elevador hidráulico usado pero en buen estado, refacciones elementales, y mandé pintar un letrero que decía, Taller Mecánico Don Miguel, honradez y experiencia. Alejandra se emocionó tanto con el proyecto que se ofreció a ayudarme con la parte administrativa. Papá, yo puedo llevar las cuentas, hacer las cotizaciones, atender el teléfono. Tú concéntrate en lo que sabes hacer mejor, arreglar carros. Era perfecto. Ella estaba terminando sus cursos de administración y necesitaba práctica real. Yo necesitaba a alguien de confianza que me ayudara con los papeles y los clientes. Decidimos que sería un negocio familiar, donde ella recibiría un sueldo justo por su trabajo. El taller abrió sus puertas un lunes de marzo. El primer cliente fue don Aurelio, mi compadre de toda la vida, que llevó su Tsuru del 95 para que le revisara los frenos. Miguel, me dijo mientras yo examinaba su carro, no sabes lo feliz que me da verte otra vez con las manos metidas en un motor. Eres el mejor mecánico de Guadalajara, y era una tragedia que tu talento estuviera desperdiciado. Poco a poco empezaron a llegar más clientes. La señora Marta, que vivía en el edificio de enfrente, trajo su Chevy para afinación. El licenciado Pérez, que trabajaba en el Palacio Municipal, se convirtió en cliente regular después de que le arreglé un problema del clutch que otros mecánicos no habían podido resolver. Diego y Sofía venían al taller todos los días después de la escuela. Al principio solo miraban, curiosos, mientras yo trabajaba. Pero poco a poco empezaron a hacer preguntas. Abuelo, ¿para qué sirve esa herramienta? ¿Por qué los carros necesitan aceite? ¿Cómo sabes qué parte está descompuesta? Les fui enseñando los conceptos básicos. Diego, que tenía ya 7 años, demostró tener manos hábiles para su edad. Le gustaba desenroscar tuercas, limpiar refacciones, organizar las herramientas por tamaño. Sofía, más pequeña pero igual de curiosa, era experta en encontrar los tornillitos que se me caían en rincones imposibles. Abuelo, me preguntó Diego un día mientras yo cambiaba el aceite de una Suburban, ¿me vas a enseñar a arreglar carros como tú? Le dije que si él quería aprender, yo le iba a enseñar todo lo que sabía, pero que primero tenía que estudiar mucho en la escuela, porque un buen mecánico también necesita saber matemáticas, física y hasta un poco de química. Los domingos se convirtieron en mi día favorito de la semana. Alejandra traía a los niños temprano al taller y pasábamos la mañana trabajando juntos. Yo les enseñaba cosas básicas, cómo identificar las herramientas, cómo revisar los niveles de líquidos, cómo reconocer cuando un motor suena mal. Pero más importante que la mecánica eran las lecciones de vida que compartíamos mientras trabajábamos. Les contaba historias de cuando era joven, de cómo había aprendido el oficio, de la importancia de ser honesto en los negocios y respetuoso con las personas. Niños, les decía mientras Diego me ayudaba a cambiar una llanta y Sofía organizaba los tornillos. Recuerden siempre que el trabajo honesto es lo más digno que existe. No importa si eres mecánico, doctor o presidente, lo importante es hacer las cosas bien y tratar a la gente con respeto. Un domingo, Diego me sorprendió con una pregunta que no esperaba. Abuelo, ¿por qué mi papá te trataba mal antes? ¿Era porque no te quería? Era una pregunta difícil de responder para un niño de 7 años, pero decidí ser honesto. Le expliqué que a veces las personas se confunden sobre lo que es importante en la vida, que Fernando había pensado que tener una casa bonita y un trabajo importante lo hacía mejor que los demás, y que había olvidado que todos merecemos respeto sin importar la edad o el trabajo que tengamos. Pero ahora papá ya entendió, ¿verdad, abuelo? Me preguntó Sofía con esos ojitos llenos de esperanza. Le dije que sí, que su papá había aprendido una lección muy importante, y que por eso ahora nuestra familia estaba más unida que antes. Mientras tanto, Fernando luchaba con las consecuencias de sus decisiones. Los pagos mensuales de 950,000 pesos representaban casi la mitad de su sueldo en el banco. La casa grande en Providencia, que antes había sido su orgullo, ahora se había convertido en una carga imposible de mantener.
Los fines de semana venía a recoger a Diego y Sofía para pasar tiempo con ellos, pero yo notaba que cada vez se veía más agobiado, más cansado. Una tarde me confesó sus problemas financieros. Don Miguel, no sé cómo voy a poder mantener esa casa, entre el pago que le hago a usted, la hipoteca, los servicios y ahora la pensión de Alejandra, ya no me alcanza para nada. Le sugerí que considerara vender la casa y mudarse a algo más modesto. Al principio se resistió por orgullo, pero la realidad económica es más fuerte que cualquier orgullo mal entendido. Un año después de nuestra reconciliación familiar, Fernando puso la casa en venta. El mercado inmobiliario había bajado un poco, y además la casa necesitaba reparaciones que él no había podido costear. La vendió por 21 millones, perdiendo 2 millones respecto al valor que yo había rechazado el año anterior. Con el dinero de la venta, pagó el resto de lo que me debía por adelantado, liquidó otras deudas y compró una casa pequeña pero cómoda en la colonia San Juan de Dios, cerca del mercado donde yo había tenido mi primer taller. Era una casa modesta, de 2 recámaras, sin el prestigio de Providencia, pero perfecta para un hombre soltero que visitaba a sus hijos los fines de semana. El divorcio de Alejandra se finalizó 6 meses después de la reunión familiar. Fue un proceso relativamente tranquilo, porque Fernando no peleó la custodia ni los términos económicos. Creo que había entendido que había perdido el derecho moral de exigir cualquier cosa después de todo lo que había pasado. Con el dinero que me había pagado Fernando y los ingresos del taller que crecían mes a mes, pude comprar un departamento precioso en el centro de Guadalajara, en un edificio antiguo pero bien conservado sobre la avenida Corona. Era un segundo piso con 2 recámaras, sala amplia y hasta una pequeña terraza donde puse plantas y una mesa para desayunar viendo la ciudad despertar. Alejandra y los niños se mudaron conmigo después del divorcio. Ella había terminado sus cursos de administración con excelentes calificaciones y se había convertido en una socia invaluable para el taller. Llevaba las cuentas con precisión, atendía a los clientes con amabilidad y hasta había implementado un sistema de citas que hacía todo más organizado. «Papá», me dijo una tarde mientras cerrábamos el taller, «nunca pensé que trabajar contigo sería tan satisfactorio. Durante años viví pensando que necesitaba la comodidad económica que me daba Fernando, pero nunca había sentido la satisfacción de ganarme mi propio dinero con trabajo honesto». Los niños florecieron en su nueva vida. Diego se había convertido en mi pequeño asistente oficial, capaz ya de identificar problemas básicos en los motores y de usar herramientas sencillas con supervisión. Sofía, aunque más interesada en los números que en la mecánica, se había vuelto experta en hacer las cuentas de los materiales y en recibir a los clientes con una sonrisa que derretía corazones. Un domingo, mientras Diego me ayudaba a cambiar las balatas de una pick-up y Sofía anotaba los gastos en una libreta, me di cuenta de que había logrado algo que parecía imposible un año antes. Había recuperado no solo mi dignidad y mi lugar en la familia, sino que había construido un futuro mejor para todos nosotros. El taller Mecánica Don Miguel se había convertido en un lugar de encuentro para el barrio. Los clientes no solo venían a arreglar sus carros, venían a platicar, a pedir consejos, a formar parte de esa comunidad de gente trabajadora y honesta que todavía existe en el corazón de Guadalajara. Don Aurelio seguía viniendo cada semana, no solo para mantenimiento de su tsuru, sino para tomar café y recordar los viejos tiempos. «Miguel», me decía siempre, «tu taller es como los de antes, donde uno sabía que no lo iban a estafar y que el trabajo iba a quedar bien hecho». Una tarde, Fernando apareció en el taller con su carro. Hacía meses que no lo veía, desde el último fin de semana que había pasado con los niños. Se veía diferente, más delgado, menos arreglado que antes, pero también más tranquilo, como si hubiera encontrado una paz que no tenía cuando vivía en la casa grande de Providencia. «Don Miguel», me dijo mientras yo revisaba su motor, «quiero agradecerle por la lección que me dio. Al principio pensé que era cruel, que me quería ver sufrir, pero ahora entiendo que me estaba enseñando a ser mejor persona». Me contó que su vida había cambiado completamente, que vivir solo en la casa pequeña de San Juan de Dios le había enseñado a valorar las cosas simples,
que los fines de semana con Diego y Sofía eran más significativos ahora que cuando los veía todos los días sin prestarles atención real. Mis hijos me respetan más ahora, me dijo con una sonrisa triste pero genuina. Antes me tenían miedo, ahora me tienen cariño, y todo porque usted me enseñó que el respeto se gana con acciones, no con gritos. Le cobré exactamente lo que valía la reparación, ni más ni menos. Cuando se fue, Diego me preguntó, «Abuelo, ¿ya perdonaste a mi papá por todo lo que pasó?» Le dije que sí, que había perdonado pero no olvidado, porque las lecciones importantes no se deben olvidar nunca. Ahora, cuando me levanto cada mañana en mi departamento del centro y veo por la ventana la catedral iluminada por el sol, pienso en todo el camino que tuve que recorrer para llegar hasta aquí. Desde esos días oscuros cuando me sentía como un fantasma en mi propia casa, hasta estos días luminosos donde soy el abuelo que enseña oficios y valores a sus nietos. Los domingos siguen siendo especiales. Diego ya puede cambiar aceite sin ayuda, y Sofía maneja la caja registradora mejor que muchos adultos. Mientras trabajamos juntos, les cuento historias de su bisabuelo, de su abuela Esperanza, de la importancia de mantener viva la tradición familiar del trabajo honesto. Recuerden siempre, les digo mientras limpiamos las herramientas al final del día, que la dignidad no se compra con dinero ni se hereda con apellidos. La dignidad se gana todos los días con la forma como tratas a los demás y cómo te tratas a ti mismo. Y cuando veo sus caritas atentas, cuando escucho sus preguntas inteligentes, cuando los abrazo antes de que se vayan a casa, sé que todo valió la pena. Que aunque el precio fue alto y aunque el camino fue doloroso, al final logré lo más importante: ser el abuelo que mis nietos merecían tener y el hombre que siempre debía haber sido.